Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conferencia de dos partes en donde vamos a estar hablando del uso gastronómico de los suplementos nutricionales. Y en esta parte vamos a conversar un poquito de la suplementación nutricional oral, pero vamos a arrancar desde el inicio del problema y es que como nosotros conocemos, la malnutrición hospitalaria o la malnutrición ligada a la enfermedad sigue siendo un problema de salud a nivel global y es que los trabajos nos demuestran que las consecuencias, tanto clínicas como sociales y económicas, son tan altas. Al día de hoy, la prevalencia sigue siendo entre el 40 y el 60% de nuestros pacientes hospitalizados que presentan malnutrición. Pero nosotros acá en el país no distamos mucho de la realidad y este trabajo que se realizó ya hace algunos años, en donde se utilizó la evaluación global subjetiva para determinar el estado nutricional de alrededor de 5,000 pacientes en 22 provincias de nuestro país, vieron que la malnutrición también estaba presente en un 37% con pacientes con malnutrición moderada y malnutrición severa. Y si ustedes se fijan en el cuadro, todas las áreas hospitalarias tenían pacientes con malnutrición. No son pacientes solamente de cirugía o solamente de clínica médica, sino también por ahí pacientes de ortopedia, de otras especialidades que presentan malnutrición durante su internación. Y de este trabajo se deriva otro en donde empezaron a investigar el estado de los cuidados alimentarios y nutricionales dentro de estos hospitales. Si bien nosotros manejamos como profesionales de la nutrición un sinnúmero de opciones para el apoyo nutricional de los pacientes con malnutrición, la realidad es que dentro de los hospitales no se la ejerce. Puede ser por falta de conocimiento de alguno de los profesionales y lo que yo pienso que es en la gran mayoría el problema, la falta de trabajo en equipo. En este estudio de 5,000 pacientes, si bien el uso de suplementos nutricionales estuvo indicado para pacientes con curva de ganancia de peso estancada o dificultad para mantener el peso corporal, y todos ellos formaban la quinta parte de la población de este trabajo, únicamente el 3,5% recibió un suplemento nutricional oral, una cifra muy, muy, muy bajita y que pienso que la compartimos la misma realidad en algunos de nuestros hospitales a nivel de Latinoamérica y el mundo. Pero ¿cuáles son los factores que influyen en la ingesta de las dietas que nosotros les servimos a nuestros pacientes que están hospitalizados? Hay factores clínicos como la propia enfermedad que va a hacer que el paciente pierda apetito. Muchos de los pacientes van a presentar disfagia durante su internación o el dolor causado por la propia enfermedad por la cual el paciente se encuentra ingresado en la unidad hospitalaria va a hacer que deje de comer la dieta que se le está sirviendo. Otros factores que influyen son los alimentarios y los dietéticos relacionados netamente a la dieta. Por ejemplo, raciones muy grandes servidos a pacientes adultos mayores que por ahí no las van a consumir. La calidad de la dieta, alimentos muy fríos, alimentos muy salados, alimentos desabridos. Si es que nosotros nos fijamos en la gran mayoría de las dietas de consistencias modificadas, por ahí son los mismos colores, las mismas texturas que el paciente se va a cansar si es un paciente de larga estancia hospitalaria y la presentación de la dieta que es tan importante y por eso se ha puesto tan de moda la gastronomía hospitalaria, porque una cosa es enviarle al paciente una sopa crema fría sin presentación versus un plato ya más elaborado de los que nos servirían a nosotros cuando vamos a comer en un restaurante. Y también los factores ambientales influyen en la ingesta de la dieta en los pacientes que están internados. Los horarios de comida de los hospitales distan mucho de la realidad en la que la mayoría de los pacientes se alimentan. Por ejemplo, las horas de almuerzo y las horas de la cena, que en los hospitales por lo general son las 12 del mediodía, cuando en realidad los pacientes están acostumbrados a comer cerca de las 2 de la tarde. De igual manera, la cena que se sirve tipo 5 o 6 de la tarde difiere mucho del horario común de ingesta de alimentos en casa e influye para que el paciente
no consuma los alimentos que se le sirven por ahí porque no tiene hambre en esos horarios. También el ambiente inadecuado, ¿sí? Si nosotros no tenemos dentro de la habitación del paciente un espacio como una mesita, por ejemplo, para que el paciente se sirva sus alimentos, muchas veces esta mesa está con las muestras que el paciente tiene que recoger u otros implementos que no hacen que sea un ambiente apto para consumir el alimento. De igual manera, los tiempos, ¿sí? El hospital funciona con el servicio de dietética y el tiempo que el personal le deja al paciente en la bandeja versus el tiempo en el que la retira, a veces es muy corto, 30 minutos, una hora en la que el paciente no terminó sus alimentos y obviamente no ingiere los nutrientes tanto en proteínas como en calorías que él necesita. Y de igual manera las interrupciones. Justamente en el horario de las comidas, el paciente recibe visitas de sus familiares, el paciente recibe la visita del médico, al paciente lo llevan a realizar algún examen fuera de su habitación y de igual manera influye en la cantidad de alimento que el paciente va a consumir. Y a partir de ahí empezaron a hacerse muchos trabajos para ver el desperdicio hospitalario en cuanto a dieta se refiere. Y en este trabajo, en donde se analizaron a 323 pacientes a los que se les había prescrito dietas normales, dietas cardioprotectoras, dietas para diabéticos, la realidad es que si bien un 36% consumió más de la mitad de lo que se les sirvió en la bandeja, la gran mayoría de estos pacientes consumió menos del 50% de la dieta prescrita e incluso el 17% directamente no consumió nada de lo que se les sirvió. Y de esta manera derivaron otros trabajos para tener una herramienta más objetiva para valorar qué cantidad de dieta el paciente está consumiendo. Y acá tenemos estos trabajos, el uno que se realizó en Miami, en donde fueron determinando el peso del alimento servido versus el peso del alimento que regresaba en la bandeja para obtener un porcentaje y de esta manera hacer divisiones, como ustedes ven, en círculos tipo pastel, en donde uno puede ir seleccionando si el paciente consumió el 20%, el 40%, el 80% de lo que uno le mandó en la dieta hospitalaria y de esta manera tener un análisis más objetivo en cuanto a los requerimientos calóricos proteicos que el paciente ingirió o no de estos alimentos. ¿Y qué nos dice la Academia de Nutrición Americana de esto? Que la evaluación con imágenes mejora muchísimo los informes, revelando por ahí alimentos que el paciente se olvida si uno le pregunta solamente de manera verbal, por ejemplo, cuánto comió todo, sí o no. Identifica errores e información incorrecta obtenida con los métodos tradicionales, del que la enfermera le pregunta, por ejemplo, para hacer el formulario de ingesta y eliminación, ¿no? ¿Comió todo? Sí, perfecto, 200 mililitros de colada o de sopa. Si tenemos estas herramientas en nuestros hospitales más objetivas, se va a mejorar muchísimo los informes de ingesta y a nosotros como profesionales de la nutrición nos va a servir también para determinar qué porcentaje de su requerimiento el paciente está consumiendo o no. Y de esta manera yo puedo tomar decisiones en cuanto a la intervención nutricional que voy a realizar. Haciendo un recuento calórico con estas herramientas, yo puedo determinar si mi paciente está consumiendo entre un 76 y un 100% de su requerimiento calórico proteico para utilizar suplemento nutricional oral que sí me puede cubrir esta cantidad de calorías y de proteínas. Pero si mi paciente yo veo que con el recuento calórico está comiendo menos del 75% de sus requerimientos, voy a necesitar implementar nutrición enteral. Entonces, ¿cómo yo hago las recomendaciones para enriquecer la vía oral de mi paciente que come más del 75% de su requerimiento? Primero, el consejo dietético que manejamos los nutricionistas con dietas hipercalóricas o aumentar la densidad energética de las preparaciones, utilizando por ahí aceite de oliva virgen extra, queso rallado, leche en polvo, para enriquecer la dieta. Pero también tenemos la alternativa de fortificar las comidas y es incluir los suplementos, sean completos, sean en módulos, líquidos o en polvo, a las comidas del paciente, que es lo que creo que en la mayoría de hospitales se realiza, ¿no? Añadirle por ahí el suplemento en polvo, en un licuado, en un batido con leche o en una sopa crema, por ejemplo,
para fortificar esa comida. Y finalmente, la utilización del suplemento nutricional oral solo como tal, que se recomienda siempre que sea fuera de las comidas, eh, para que así el paciente lo pueda tolerar de mejor manera. ¿Y cómo yo selecciono el suplemento nutricional que voy a utilizar? Para eso tenemos que fijarnos en dos aristas. La primera, el paciente al que yo lo quiero prescribir el suplemento nutricional, y tengo que ver sus requerimientos nutricionales, cuánto mi paciente está cubriendo con la dieta hospitalaria y cuánto necesito yo utilizar de suplemento nutricional, porque no es como se hace en la mayoría de los casos el prescribir por ahí sin saber cuánto consume mi paciente un suplemento 2 veces al día. Tengo que conocer también el historial médico de mi paciente, cuál es su diagnóstico clínico, qué antecedentes patológicos tiene, qué cirugías tiene realizadas, si es alérgico o no a algún alimento, cómo está la función de los órganos de mi paciente, cómo está la función renal, le puedo dar yo la cantidad de líquidos y de micronutrientes que él requiere, cómo está su función hepática, cómo están sus pulmones, etcétera. Tengo que conocer la capacidad digesto-absortiva de mi paciente para yo poder ver qué suplemento le puedo prescribir. Y tengo que conocer también el estado de hidratación de mi paciente. ¿Puede tolerar grandes cantidades de líquidos para yo mandarle suplementos bebibles? ¿Tiene restricción hídrica, por ejemplo? Todo eso yo tengo que conocer antes de seleccionar un suplemento nutricional. Y la otra arista es justamente conocer el suplemento que yo voy a utilizar en mi paciente. En este caso, la composición tanto de macronutrientes como de micronutrientes, qué cantidad de proteínas me aporta, qué cantidad de electrolitos, por ejemplo, voy a administrarle, cuál es la densidad calórica del suplemento. Acá tenemos suplementos que nos aportan 1 caloría por mililitro, 1,5 calorías por mililitros y hasta 2 calorías por mililitros. Si es una fórmula polimérica completa, si es una fórmula hidrolizada, si es que mi suplemento me aporta fibra, qué tipo de fibra me aporta y cuál es la osmolaridad del producto. Dentro de la clasificación de los suplementos nutricionales tenemos a los suplementos poliméricos, que se caracterizan por tener todos los nutrientes sin modificar, es decir, los carbohidratos, las proteínas y las grasas en sus moléculas más grandes, son nutricionalmente completos, nos aportan los porcentajes similares a los de una dieta habitual, requieren obviamente que el paciente pueda digerir y absorber los nutrientes. Estas fórmulas o suplementos me aportan fibra, sea fermentable o no fermentable, pueden ser normocalóricas o hipercalóricas y por lo general cubren el requerimiento diario de vitaminas y de minerales. Pero también están los módulos nutricionales, que es justamente aquellos que nos aportan un solo nutriente específico para complementar el requerimiento de mi paciente, para completar el aporte que me da un suplemento polimérico, por ejemplo, o si es que yo requiero administrar solamente uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, los módulos nos aportan maltodextrina, que es la que se utiliza, por ejemplo, para hacer la carga de carbohidratos previo a las cirugías. También tenemos los lípidos que vienen en presentación de aceite de triglicéridos de cadena media y de igual manera, y los más utilizados y los más conocidos, son los módulos proteicos. Algunos de ellos nos aportan proteína de suero lácteo, otros nos aportan proteína de soya y otros nos aportan proteína de huevo en forma de albúmina. Pero de igual manera, al igual que vimos con la dieta hospitalaria, hay factores que condicionan que el paciente consuma el suplemento oral que yo le estoy prescribiendo. Vamos a ir viendo algunas de ellas, como la forma de presentación. La gran mayoría de suplementos vienen en polvo para reconstituir. Entonces, estarle administrando a mi paciente todo el día presentaciones bebibles va a hacer que se canse en algún momento y los deje de consumir. El color del suplemento también influye en que el paciente lo acepte o no. La mayoría de suplementos de igual manera vienen en sabor vainilla con ese color característico blanco amarillento que le va a cansar al paciente estarlo viendo todos los días. Al igual que el olor del suplemento y el sabor que presenta el suplemento. Imagínense un paciente de larga estancia hospitalaria que todos los días en la mañana y en la tarde tenga que recibir una bebida sabor vainilla, en un momento se va a cansar y la va a dejar de tomar.
La textura, de igual manera, si es que yo le presento textura líquida o por ahí le prescribo a mi paciente un suplemento hipercalórico, que estos lo que tienen es menor cantidad de líquido, por lo tanto van a ser más espesos, influye también en que el paciente lo consuma y se lo termine. Y la monotonía. Es tan importante fijarse en esto porque, como les decía hace un momento, que todo el tiempo me estén presentando la bebida diluida, sabor vainilla, va a hacer que yo me canse en un momento y la deje de consumir. Y en base a esto se han hecho también trabajos para ver el porcentaje de suplemento nutricional oral ingerido de nuestros pacientes. Y si bien el 71% de participantes de este estudio consumía el 100% del suplemento, habían pacientes que directamente no consumían el suplemento prescripto y dentro de las causas de rechazo a la ingesta eran por la anorexia propia de la enfermedad, como veíamos al inicio, porque al paciente no le gustaba el suplemento, porque al paciente no le entregaban el suplemento, porque al paciente le sentaba mal el suplemento. Entonces son muchísimas las causas de rechazo y que muchas veces nosotros dejamos de lado y no valoramos porque nos confiamos, entre comillas, que el paciente se va a tomar lo que la enfermera le está entregando o que el auxiliar de dietética le está dejando al momento de la colación, por ejemplo, y nos imaginamos que el paciente lo consume. Entonces, muchísimo ojo a esto. Y de ahí surge esto de la gastronomía nutricional, que en este caso es emplear los suplementos nutricionales orales dentro de las preparaciones y no solo la preparación clásica que uno dice, bueno, incluyen el suplemento en un licuado, en un batido con leche, en un batido de fruta, o por ahí incorporen en una sopa crema. Vamos muchísimo más allá. Y yo les voy a compartir como abre boca estas preparaciones que se han utilizado en el hospital donde yo trabajo, tanto para pacientes que tienen una dieta normal como para pacientes con dietas modificadas, por ejemplo, intolerantes a la lactosa o pacientes veganos por ahí, que uno ya no puede hacer eso de pedirle a la enfermera que diluya en leche el suplemento, sino acá les presento este caso, este ejemplo de hamburguesas de lenteja que nos aportarían sin suplemento nutricional 13 gramos de proteína y en la parte de abajo de sus pantallas pueden ver un pastel de chocolate y banana apto para veganos que me aporta 252 calorías por porción y solamente 2 gramos de proteína si es que yo lo hiciera con la receta tradicional. Pero si es que yo empiezo a incorporar suplemento nutricional, en este caso un módulo proteico de proteína de soya, lo que va a pasar es que se va a aumentar el aporte proteico de mi paciente sin incluso que él se dé cuenta, porque lo estamos dando en forma de alimentos tradicionales que por ahí sí consume. Entonces, nosotros podemos ver que en el caso de la hamburguesa de lentejas, de 13 gramos de proteína, podemos llegar a aportar 20 gramos por porción. Y en el caso del pastel de chocolate, de 2.1 podemos llegar a casi 9 gramos de proteína por porción. Y de esta manera voy a dar paso a Fernando, que es el experto en gastronomía nutricional y hospitalaria, para que continúe y nos indique de mejor manera cómo utilizar estos suplementos ya en la preparación de los alimentos.